Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues hoy vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Entonces me gustaría que oráramos rápidamente. Señor, te damos gracias por un día más de vida, por permitirnos tener a nuestra familia, por permitirnos contemplar a los seres amados que tenemos, por la vida que nos das, por darnos aire que respirar y por cada pequeño detalle que tú permites que exista, Dios, en este mundo, para que, aun a pesar, Dios, de las adversidades, podamos ver lo bueno de tu bondad y lo bueno de tu gracia. Te pedimos, Padre, que nos permitas atesorar tu palabra el día de hoy, que aunque quizá es algo corta la lección del día de hoy, que pueda enseñarnos algo, que pueda edificarnos, que pueda desafiarnos a ser más como tú, en el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, el día de hoy vamos a comenzar y vamos a ver la clase que continúa, y es la clase de Filemón. Esta carta como tal es una carta que solo es un capítulo, está muy cortita, pero es de las cartas que tiene ¿cómo decirlo? Pues una historia interesante. Entonces, vale, vamos a empezar. Dice: la libertad de Onésimo. Detrás de esta epístola se encuentra una historia digna de un guión de Hollywood. Si desconocemos la historia, nos perderemos la mayoría de las enseñanzas de esta carta. Por eso estudiaremos a los personajes, que quizá aparezcan en otros lugares de la escritura, y aprenderemos de esta corta epístola de tan solo 25 versículos, pero que condensa muchas enseñanzas para nosotros hoy. Y es lo que siempre les he comentado. Creo que el que la palabra de Dios pueda tener practicidad en nuestra vida, creo que es uno de los mejores regalos que podemos nosotros hoy en día como personas, como hijos de Dios, atesorar en nuestros corazones. Posteriormente continuamos y dice: mucha gente nos va a fallar, y eso es más que evidente. Desde que vamos creciendo, los amigos, las personas cercanas, la familia, las personas a veces a las que llegamos a admirar, nadie es perfecto, y siempre el humano, digamos que no tiende a caer, pero sí, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en otras personas, pues no es lo mejor, porque no somos humanos, no somos perfectos. Entonces, al no ser perfectos, pues obviamente hay cierta incertidumbre que hace que, pues de cierta manera, alguien pues caiga, y cuando pasa eso es cuando nosotros nos decepcionamos. Entonces nosotros debemos decidir si guardamos rencor o perdonamos a la persona en cuestión. Y esto, de cierta manera, pues a nosotros, si decidimos perdonar, nos ayuda a ser libres. Pero no siempre pues se toma la decisión correcta. Aunque Onésimo, que es uno de los personajes de los que vamos a estar hablando, el protagonista de la carta, tomó malas decisiones en el pasado, Dios lo transformó. Y el momento en el que Pablo redacta la epístola da honor a su nombre. ¿Y qué significa Onésimo? Onésimo significa útil. Entonces creo que es muy importante que nosotros podamos no quedarnos con las cosas que hemos vivido o las decisiones que hemos tomado, sino al contrario, ver más allá y decir: quizá me equivoqué, quizá he fallado, quizá he hecho cosas que no le agradan a Dios, pero no me va a quedar así. ¿Por qué? Porque tengo un futuro en el cual Dios puede hacer algo, y Dios me ha llamado, y Dios me ama tal y como soy. Entonces Dios puede ayudarte a ser diferente, siempre y cuando tú quieras cambiar este pasado y no quieras más estar
en donde te encuentras ahora. Aunque en el pasado fue alguien que no fue útil, transformado por Dios, era alguien valioso. Entonces, para esto vamos a descubrir en esta carta quién fue Onésimo, quién fue Filemón, y cómo es que Pablo y Onésimo tienen esta relación. Entonces vamos a ver que esta carta se divide empezando por la salutación, que son como saludos, en donde se explica quién es Onésimo. Y bueno, en realidad ya habíamos conocido este personaje en Colosenses 4, 7, 9. Y vamos a ver qué dice. ¿Sale? Tíquico, ahí se menciona que es otro personaje. Igual va a llevar las buenas nuevas del Evangelio junto con Onésimo. Dice: Tíquico, nuestro muy amado hermano, les contará cómo me va. Él es muy trabajador y sirve al Señor conmigo. Lo estoy enviando a este viaje para que me informe cómo están ustedes y para que los anime también. Les estoy enviando a Onésimo, fiel y muy amado hermano, que a la vez es uno de ustedes. Él, o sea, Onésimo y Tíquico, les dirán todo lo que les pasa aquí. Entonces podemos ver aquí que Onésimo es uno de los que está llevando la carta a los colosenses desde Roma, junto con Tíquico. Así que Pablo no solamente envió una carta a la iglesia de Colosas, que vimos la semana anterior, si no me equivoco, sino que también manda una carta pues personal para Filemón, que es la carta que estamos viendo el día de hoy, el cual es el dueño de la casa donde se reunía su esposa Apia y Arquipo, probablemente su hijo. No se menciona con especificación en la Biblia, pero se cree que es así. Así que se escribe esta carta personal al liderazgo de la iglesia en Colosas, eso en el versículo que vimos anteriormente. ¿Sale? Posteriormente se habla un poquito del amor y de la fe de Filemón. Y bueno, esto vamos a ver por qué. Porque Filemón significa afectuoso o uno que es amable. Entonces, permítanme leerles ese versículo. Listo, dice: Filemón, siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque me han dicho que amas al Señor Jesús y confías en Él, y que sientes el mismo amor por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Tú confías en el Señor lo mismo que nosotros. Por eso le pido a Dios que sigas confiando en Él hasta que conozcas todo el bien que podamos hacer, gracias al amor que sentimos por Cristo. Entonces aquí podemos ver que Filemón es uno de los hombres, lejos de que su nombre lo dijera, pues amorosos y compasivos dentro de la Biblia. Entonces aquí podemos ver que en el versículo 8 al 22, que es un poquito más adelante, el cual habla acerca de cómo Pablo pues le pide o intercede por Onésimo. Permítanme un tantito. Sí. El cual vamos a leer como tal. El cual es del versículo 8 al 16. Dice: yo ya soy viejo y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo. Yo sé que tú me amas, por eso, aunque te lo podría ordenar, pues Cristo me ha dado esa autoridad, prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí, él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Entonces vemos que Onésimo conoce a Pablo en la cárcel. Antes Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora no es inútil a ti y a mí. Por eso ahora te lo envío de vuelta y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Me hubiera gustado que se quedara conmigo para que me ayudara en lugar tuyo mientras yo siga preso por anunciar la buena noticia. Pero no haré nada sin que tú estés de acuerdo para que el favor que te pido no te resulte una obligación.
Tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora sea tuyo para siempre. Solo que ahora ya no lo tendrás como a un esclavo, sino como a un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como a un miembro de tu familia, a un miembro de la familia del Señor y no como a cualquier persona. Si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Si Onésimo te hizo algo malo o si te debe algo, cóbramelo a mí. Con esta firma que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo, aunque francamente no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres me lo debes a mí. Hermano Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por amor al Señor. Tú y yo somos hermanos, dame esa tranquilidad. Y bueno, ya más adelante le explica por qué, ¿no? En un breve fragmento antes de que termine la carta. Entonces podemos ver que Onésimo, previo a que conociera a Pablo en la cárcel, pues era un esclavo que se escapó y llegó hasta Roma para poderse esconder, porque en ese tiempo digamos que la ley era más severa, y si alguien retenía a un esclavo y lo recapturaba y se daba cuenta que era un esclavo, podía morir a manos de la persona que era su amo como castigo. Entonces, imagínense. Entonces Onésimo, cuando escapa, se va lo más lejos posible y se va a Roma, que es donde conoce a Pablo. Y bueno, en ese tiempo había muchísimos millones de esclavos que eran comprados y vendidos, y muchos de ellos nacían dentro de sus propias familias. O sea, si tú nacías en una familia de esclavo, pues te quedabas siendo esclavo, no podías como seguir escalando en el estrato social, porque pues te había tocado ser esclavo. Entonces era un sistema que estaba muy institucionalizado, y si un esclavo se escapaba, lo que les comentaba, su amo podía matarlo. Así que Onésimo huyó lo más que pudo y se encontró con Pablo, pero yo digo que fue una coincidencia de Dios para que ahí él pudiera conocer de Dios y por medio de ello él pudiera cambiar. Entonces legalmente le pertenecía a Filemón, porque él seguía siendo su amo y él era un reo de la justicia. Por eso es que Pablo lo envía de vuelta a Colosas, que es de donde es Filemón. Pero con esta carta de petición a Filemón, Pablo le pide que, pues sí, no como su autoridad, por así decirlo, sino como su amigo, ¿no? Como su colega. De que, oye, ¿podrías hacerlo? Entonces, pues le ruega a Filemón, ¿no? Que lo perdone y que no lo reciba como esclavo, sino como una persona. Porque ya no, pues sí, ya no va a ser un esclavo como tal. Y pues para que igual no lo trate de la misma manera. Entonces, tú y yo, ¿por qué creemos que el evangelio dignifica a las personas? ¿Qué crees que opina Dios de la esclavitud? Hoy en día sigue habiendo millones de esclavos en nuestro mundo, y como seguidores de Jesús somos llamados a erradicar a este gran mal. Si bien son esclavos del pecado, si bien son esclavos de maldad, si bien son esclavos de cosas que hacen que no le agradan a Dios, y si bien tú y yo podemos compartir de esta buena nueva con esas personas para que ellos puedan y quieran cambiar, y cada vez seamos más y podamos ir compartiendo como esta luz con otras personas, con nuestra familia, con nuestros compañeros. Y no se trata solo de vivir de apariencia, sino, como les decía, ser personas que son acorde a su vida, a sus palabras, a lo que hacen. Entonces, del versículo 17 al 22, Pablo se compromete, y vemos que, porque aunque el perdón está basado en el amor como tal, y así es siempre, alguien tiene que pagar. Entonces Pablo anima a Filemón a que lo reciba como a sí mismo, y le dice que, pues en dado caso de que le deba algo, pues
Pablo se lo paga, pero que le diga, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿quién tomó esta actitud, no? De si alguien te debe algo, pues no se lo cobres, cóbraselo a mi hijo, ¿no? Y ese fue Jesús, el cual nos encuentra como al hijo pródigo, ¿no? Nos restaura, nos dignifica y ya no nos deja ser esclavos, sino al contrario, nos pasa a formar parte de la familia de Dios y cubre las deudas que teníamos y sepulta nuestro pecado en lo más profundo de la mar. Entonces esta carta es una historia que condensa el evangelio de una manera increíble, porque pone cosas prácticas en nuestra vida, lo que es perdonar, lo que es aceptar a una persona que quizá nos hizo daño o que se fue y es, bueno, voy a confiar en que ha cambiado, en que ha recibido, ¿no?, una buena enseñanza y voy a pues darle como el beneficio. Entonces, ¿ustedes qué piensan de esta frase? El plan de Dios no es cambiar el sistema de un primer momento, sino cambiar a las personas para que cambien al sistema. Y creo que nosotros somos las personas indicadas para hacerlo de manera adecuada, de manera civilizada, de manera educada, pero siempre y cuando dejando en alto que Dios es quien va con nosotros y quien lidera cada paso de nuestra vida. Entonces, al final simplemente termina con despedidas y bendiciones finales del versículo 23 al 25. Entonces, los escritores de los evangelios que mencionan ya al final en las salutaciones son Marcos y Lucas, que son de los primeros autores de los 4 evangelios que vimos al principio del Nuevo Testamento. Entonces, si vemos aquí, Jesús siempre mantenía como todo en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido con esta carta tan práctica? Cómo pues Dios puede perdonarte, ¿no? De tu pasado, que no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vengas, no importa quién seas, no importa dónde vivas, qué hayas hecho, cómo te vistas, cómo hables, cómo seas. Al final Dios te acepta como eres y Dios quiere cambiarte y Dios quiere bendecirte y Dios quiere darte una mejor vida, siempre y cuando tú estés dispuesto a conocerlo, siempre tú estés dispuesto a ser alguien diferente con Dios. Entonces, ¿tú cómo crees que acabó esta historia? Pues esta historia, obviamente Filemón perdonó a Onésimo y le dio un trato digno, diferente al de un esclavo. Ya no era un esclavo, sino ahora era su hermano, porque ya era su hermano en Cristo. Y entonces Jesús es quien paga nuestra deuda, quien nos libera de esa esclavitud y nos da libertad. Y nos convierte a ti y a mí en onésimos para poder ser útiles para su obra, para su reino. Hayamos hecho lo que hayamos hecho o hagamos lo que sigamos haciendo, porque recordemos que nadie es perfecto y que constantemente a veces estamos fallando y pecando, pero por eso es que conocemos de Dios y queremos que Él nos cambie, que Él nos perfeccione, que Él nos limpie, que Él nos purifique. Pero es cuestión de que nosotros seamos vulnerables y constantemente seamos conscientes de lo que hacemos para que de esta manera podamos mantenernos lo más rectos posible delante de Dios, porque al final nadie ha alcanzado la estatura del varón perfecto, que es lo que estamos buscando constantemente. Entonces queremos ser útiles para los demás, poder servirlos, no para ser sus esclavos, sino para poder demostrar el amor de Dios con los demás y poder de esta manera demostrar que Jesús nos ha hecho libres a nosotros para poder amar, ¿no? Y como hablamos al principio, si a ti te está costando perdonar a alguien, es un proceso que nadie puede obligarte a hacerlo, pero lo más correcto es que lo hagas, porque al final es soltar, dejar ir y cerrar un ciclo que al final a ti te va a ayudar a sanar. A nosotros no nos sirve de nada
odiar o no querer a alguien o desearle el mal a alguien, porque al final pues nos hace mal a nosotros mismos también. Entonces vamos a orar para que Dios sea el que tome el control de nuestra vida y esta semana nos ayude a ser mejores personas en nuestro entorno. Señor Jesús, te damos gracias por tu lección. Te pedimos que nos permita ser como Onésimo, Padre, olvidar nuestro pasado, olvidar y creer que tú ya has sepultado nuestro pasado en lo más profundo del mar, y de esta manera poder creer que tenemos acceso a tu bendición, a tu benevolencia, al plan perfecto que tú tienes diseñado para cada uno de nosotros. Permite que no haya condenación en nuestra vida y permite que podamos vivir, Dios, en la rectitud y creer a que tú, Dios, ya nos has perdonado y que de esta manera nosotros tenemos un nuevo comienzo,